una solicitud, es una petición, sí, y tiene que ver con nuestro carácter. Estamos analizando pues ese deseo que nace de nuestro corazón, y yo, bueno, lo externo de manera personal, y deseo que también en su corazón esté colocado ese deseo de que nuestro carácter sea forjado. Ya hablamos un poquito acerca de ese punto, pero déjame explicarte brevemente y rápido un pequeño resumen de lo que vimos el domingo anterior. Hablamos un poco del Salmo 51 y no lo he abordado de manera profunda porque el Salmo 51 primero me está remitiendo a otros libros que tienen que ver con la vida de David en el libro de Samuel. Y este salmo hace referencia mucho a ese acontecimiento que tuvo lugar en el capítulo 11 durante el reinado, 11 y 12, y bueno, de ahí en adelante, durante el reinado de David. Te decía que es un salmo conocido como el salmo del arrepentimiento, un salmo penitenciario. Y es un punto clave en la vida de David porque evidentemente David está siendo forjado en su carácter. Así que para poder comprender este salmo, tú y yo necesitamos comprender el contexto de los capítulos 11 y 12 mayormente. Y así veremos cómo emocionalmente David fue traspasado, permítame decirlo así, cómo David físicamente fue agotado, fue tumbado, ¿por qué no? Hay que decirlo. Algunos otros salmos explican mucho más acerca de esto y lo vamos a leer. Pero David tuvo un tiempo, te decía, en el que tuvo que meditar en las decisiones que tomó, y por la gracia de Dios, por la abundante gracia de Dios, esa misericordia y paciencia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, en esa etapa crucial de su vida, David, te decía, supo tener una actitud correcta. Y en el capítulo 12, versículo 13, Dios le perdonó su vida. ¿Por qué le perdonó su vida? Yo te decía, bueno, no voy a entrar en esos detalles, hermanos, pero obviamente esto tiene que ver única y exclusivamente con la soberanía de Dios. Y yo, a la par de esto que te estoy explicando, te estoy tratando de explicar por un lado el carácter de David, la decisión de David y el carácter de Dios. Ojo con esto, porque esto no nos puede desenfocar. O sea, ciertamente tiene que ver con la vida de David, pero hermanos, aquí lo que se está reluciendo y llamándonos la atención y debe de ser el enfoque de nuestro estudio es el carácter de Dios, que a pesar de ser misericordioso, a pesar de ser paciente, Dios permitió en su carácter, en su manera de obrar, que ciertas cosas, ciertas circunstancias ocurrieron en la vida de David para forjar ese carácter. En teología eso le llaman algunos pecados permisivos, y no porque Dios esté permitiendo, más bien no es porque Dios avale el pecado, es que está permitiendo ciertas cosas para que dentro de esas circunstancias el que está padeciéndolas, en este caso David, pueda conocer el carácter, en este caso de su Señor. El Salmo 51, hermanos, es un salmo muy profundo, es sumamente profundo, y es de hecho de los salmos penitenciarios el conocido como el más íntimo, el más profundo en cuanto a la forma en la que David se expresa con el Señor. Pero habrá otros salmos, y los vamos a analizar, que nos van a dar luz acerca de lo que está pasando en esta vida privada, en este momento, en este estado emocional de David, donde se dolió, incluso te decía ahorita, físicamente quedó agotado. Por ejemplo, está el Salmo 6, capítulo 6, versículo del 1 al 5, si me permites, te lo voy a leer. Dice: oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, porque soy débil. Señor, sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Yo te lo estoy leyendo de una manera propia del texto, pero tú imagínate a David orando así, ¿no? Oh Señor, o sea, imagínatelo. Yo por eso te digo, tienes que entenderlo ubicándote en el momento en el que David está haciendo esta oración. Versículo 3: mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable. Sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. Pregunta: ¿quién puede alabarte desde la tumba? O el Salmo 32,
capítulo 32, versículos 3 y 5. Mientras guardé silencio, a lo mejor lo has oído, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mis fuerzas se fueron debilitando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano estaba sobre mí. Pero te confesaré mi pecado y no te ocultaré mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. O el Salmo 38, capítulo 38, versículos 7 y 10. Mi espalda está llena de dolores punzantes y no hay nada sano en mi cuerpo. Date una idea de lo que David, evidentemente, hermanos, está padeciendo. No es algo sencillo. Yo quiero avanzar en esto. Y mira, el tema que quiero tocar el día de hoy tiene que ver con ese proceso en el que David fue forjado, y obviamente vamos a remitirnos a la historia. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú asumiste, o más bien que tú oraste asumiendo una actitud similar como esta? ¿Cuándo fue la última vez? Porque lo que está ocurriendo aquí es que David está haciendo conciencia, y a mí me hizo meditar en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste tan consciente de la misma forma en la que David está siendo consciente de su pecado? ¿Cuándo fue que tú oraste de esta manera y le dijiste, Señor, en serio, en verdad, perdóname? O sea, me siento mal por mi pecado. Sé que estoy en una posición delicada delante de tu presencia. A mí me llama mucho la atención como el Salmo 38, un mismo salmo penitenciario que es el que te leí hace un momentito, pero en el versículo 8 dice, me siento débil, completamente deshecho. ¿Cuándo fue que tú oraste de esta forma a tu Señor? Y es que David está orando así, hermanos, número uno, porque entiende la gravedad de su pecado. Mi corazón gime angustiado, ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis suspiros, late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste teniendo esta conciencia de tu pecado, tal conciencia que te ha llevado a orar diciendo, Señor, gimo delante de tu presencia porque en realidad estoy consciente de la maldad que es? Tal vez tú, por la historia que vamos a estudiar acerca de David, puedas preguntarte, bueno, pues mi pecado no fue tan grave como el de David, ¿no? Yo no he adulterado, yo no soy homicida. Pero hermanos, no vamos a entrar al punto de medir el pecado, ¿no? Porque el pecado delante del Señor es pecado y punto. El pecado es enemistad contra Dios, y cuando nosotros ofendemos a Dios pecando, haciendo nuestra propia voluntad, lo que hacemos es rebelarnos contra Dios, contra su voluntad. Levantamos el puño al cielo, literalmente es lo que estamos haciendo. De ahí a que David, que es lo que vamos a leer en su historia, entendió la gravedad de su pecado, y lo que hizo es venir de esa manera, con esa actitud, con ese semblante, con esa humildad en la que tú y yo necesitamos venir delante de Dios. Insisto, no por la gravedad de tu pecado, porque el pecado es pecado, sino porque estás consciente, y esto es lo que yo quiero que tú y yo entendamos, estemos conscientes de la ofensa, del pecado a Dios. No podemos pensar ni meditar en que un pecado es más grave que otro, porque si entramos a esta etapa o a ese punto, hermanos, lo que vamos a hacer seguramente es jactarnos, entrar en una especie de jactancia y separar, ¿no? El pecado, bueno, a lo mejor no fue tan grave, dirás tú, por esto y aquello, pero delante de Dios, hermano, lo que tú estás haciendo, lo que sea que estés haciendo y que sabes tú que está mal delante de Dios, si Dios te está diciendo que está mal, tú estás ofendiendo a Dios, y eso por el simple hecho de ser malo delante del Señor y transgrede su voluntad, debe de traerte a ti en arrepentimiento. Si no, lo que va a pasar es que de alguna manera lo que vamos a hacer es empezarnos a dar licencias para ciertos pecados. Licencias, autorizaciones que nosotros mismos vamos a decir, bueno, ¿y esto pues qué tiene de malo, no? ¿Por qué no puedo hacer esto si incluso veo a otros que lo hacen? ¿Por qué yo no podría hacerlo? Bueno, es que ese es el punto. Lo empezamos a hacer, nos empezamos a dar licencia porque empezamos a ser carentes de esa conciencia que debemos de tener en cuanto al pecado. Algo que yo platicaba días atrás con el pastor. Yo le comentaba la importancia de ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado.
conscientes de la gravedad de nuestra posición cuando nosotros estamos ofendiendo a Dios y lo estamos haciendo incluso dándonos esas licencias que yo te hablaba hace un momento. Bueno, David oró con este dolor y de esta manera, hermanos, porque entendía la gravedad de su condición. Entendió cuán perverso, cuán inicuo, cuán asqueroso fue su pecado y su maldad, pero entendió que el carácter de Dios es santo, y dígale usted, santo. Y él sabía, hermanos, delante de quién estaba parado. Empezó a entender que su Señor es santo y que Él desea que Él sea íntegro, que sea santo como Dios es santo, que su carácter sea un hombre íntegro en donde sea que Él se encuentre. Incluso usted puede meditar en el Salmo 101, versículo 2, y usted se acordará, porque de esta misma historia que te voy a contar, el salmista, evidentemente al meditar en su maldad y después de haber sido perdonado y después de un proceso, etcétera, etcétera, David dijo unas palabras bien interesantes: en la integridad de mi casa estaré, meditaré, o sea, voy a estar en la integridad de mi casa, pero voy a estar y voy a vivir en integridad. ¿Por qué? Porque el salmista empezó a entender, después de lo que vamos a analizar, que aún en el lugar donde nadie lo ve, donde cree él que nadie lo ve, él tiene que ser íntegro, él tiene que ser santo, porque Dios sí lo está viendo. Así que déjame adentrarme un poquito en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, si me puedes acompañar por favor, porque vamos a hacer un poco de historia. No nos va a alcanzar el tiempo para terminar, pero vamos a hacer un poco de historia y entender este contexto. Podemos, te decía, ¿no?, hace un momentito, definir todo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel de tres maneras. Por un lado, la conducta insensata de David, es decir, la locura de David, lo que hizo, lo que realizó y de todo lo de cual irá a dar cuentas. Por otro lado, el momento de sensatez en el que David va a empezar a tener lucidez, claridad para enfrentar su pecado y sobre todo responsabilidad, que es humildad. Es a partir del versículo 13, pero ya del capítulo, sí, a partir del versículo 13. Y después podemos analizar cómo finalmente nosotros podemos destacar el carácter de Dios santo en medio de todo esto que David hizo de manera voluntaria, y Dios lo permitió para que él conociera a su Señor y que su carácter fuera moldeado. Ahora, ¿qué hizo mal David? ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, David se vio envuelto, hermanos, en una seguidilla de acciones y decisiones que nos muestran su carácter verdaderamente. Es decir, nos están mostrando lo que en verdad era David, porque todo empezó en casa. Ahí donde precisamente te estaba diciendo hace un momentito, donde nadie lo veía, según él, y donde creía que por ser rey podía hacer lo que bien quería. Todo iba bien para el reino, hermanos, todo iba bien para David, había prosperidad económica, había un pueblo próspero, había un buen número de soldados y había relativa paz, porque sí había guerra, pero todo estaba en orden, por decir de alguna manera. Sin embargo, estaba a punto de ocurrir una tragedia, y dice el versículo 1 del capítulo 11, ¿sí está en el segundo libro de Samuel? Sí. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Yo no creo, fíjate, bueno, déjame lo leo y te explico. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, esto está bien interesante, yo no creo que el autor lo haya puesto por casualidad. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció ¿en dónde? En Jerusalén. Yo insisto, no creo que esta información que nos está transmitiendo el libro de Samuel sea casualidad, porque en el tiempo en el que salen los reyes a la batalla, lo que pasó fue que David decidió quedarse ¿dónde? En Jerusalén, esto es, en el palacio, esto es, en su casa. Esto pudiera ser, evidentemente, nada malo, no digo, pues es el rey, si quiso quedar por las razones que no sabemos y que no detalle el autor, pues está bien, no hubo problema, digo, podía quedarse, no sabemos si estaba cansado por tantas batallas, no sabemos si estaba enfermo, no hay detalles en ese sentido, pero esto fue lo que de alguna manera después nos vamos a dar cuenta que fue parte, ¿no?, de esa seguidilla de acciones y decisiones que llevaron a David a tomar peores decisiones, y que incluso le dieron una puerta para abrir
más bien le dio la oportunidad de abrir una puerta para la llamada ociosidad, ¿no? Una puerta a la ociosidad. Pero esta misma decisión nos da cuenta a nosotros de que David empezó tomando decisiones desde su casa, desde adentro, desde el interior. Y yo por eso ahorita estaba consultando, tratando de recordar el Salmo 101 y exponértelo, porque fue ahí donde todo empezó, hermanos. Donde todo empezó, y David decía en el Salmo que te comentaba: desde mi propio hogar yo aprenderé a vivir en la integridad. Incluso en el Salmo 101 que te comentaba hace un rato, el versículo 3 dice algo bien interesante. Dice: me negaré a mirar cualquier cosa vil. O sea, tendré cuidado con lo que estoy prestando atención a mis ojos. ¿Por qué? Porque este salmo lo que hace en realidad es identificar a David en un momento de su vida, en un momento donde tomó decisiones y creyó que en ese punto donde estaba empezando a tomar decisiones nadie lo iba a mirar. Pero qué equivocado estaba David, porque ciertamente Dios sí lo estaba mirando. Pero dice el versículo 2 ahora del capítulo que estamos leyendo: al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Él estaba caminando, él estaba disfrutando del palacio, y también agradezco a Dios por este detalle que nos da el autor, pero dice que era cayendo la tarde, ¿no? Ya tardecita por ahí, casi al caer la noche, vaya por decir de alguna manera, se le ocurrió levantarse a David, se le ocurrió salir a caminar, a mirar por la parte alta de su casa, del palacio. Y dice que algo llamó su atención, léalo conmigo. Desde el terrado vio una mujer que se estaba, ¿qué cosa? Bañando. Yo explicaba ahorita el Salmo 101, hermanos, porque evidentemente ese salmo, yo estoy casi seguro, lo puedo afirmar, fue que después de haber meditado en su pecado, David se dio cuenta que tenía que cuidar la integridad de sus ojos. Porque lo que estaba por suceder es precisamente lo que llevó a David a lo que tú y yo sabemos que ocurrió. David vio a una mujer que se estaba bañando en un momento de ociosidad, en un momento de quedarse en el palacio. Y ustedes saben quién era esa mujer. Era una mujer llamada Betsabé. Dice la escritura que era una mujer hermosa. En otras traducciones dice que era de singular belleza, y miró su aspecto. A partir de ahí, hermanos, los dolores de cabeza empezaron para David. David pudo haber tomado muchísimas decisiones, sin embargo, tomó la primera y la tomó mal. Y no empezó quedándose en el palacio, hermanos. Empezó precisamente por enfocar su mirada en algo que cautivó su corazón, en algo que deseó, en algo que codició. Y te decía, fue a partir de aquí que los dolores de cabeza empezaron. Ese desliz, ese corazón que se desvió al codiciar, fue capturado evidentemente, y David más bien se valió de su autoridad, se valió de ser rey para justificar su acción, y se le olvidó toda su integridad. Aquí se le olvidó todo. Sostuvo su vista y dio lugar a lo que tú y yo ya conocemos en la historia. La escritura no detalla exactamente qué fue exactamente lo que David pensó, evidentemente. Pero hermanos, si nosotros nos metemos un poquito aquí en la mente de David, nosotros sabemos que este hombre quedó fascinado en la belleza de esta mujer. Su corazón quedó cautivado, sus pensamientos fueron atrapados. Y dicho sea de paso, esto también tenemos que entender que forma parte de nuestro carácter, y es algo que vamos a tener que analizar, y lo hemos analizado, pero de una manera más específica, porque tiene que ver evidentemente con la transformación de nuestra mente, con la renovación de nuestra mente. Tú recordarás el capítulo 12 del libro la carta de Pablo a los Romanos. La importancia de renovar nuestra mente, de transformar nuestros pensamientos. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, David fue cautivado en su corazón. Los pensamientos de David fueron cautivados. Hay mucho que abordar, voy a dejarlo hasta aquí porque más bien ya me ganó el tiempo, pero les voy a pedir que usted lea a partir del versículo 3 en delante y tenga de la misma mano este capítulo con el Salmo 51, porque mucho de lo que nos va a abordar los siguientes versículos de Samuel capítulo 51 tienen que ver con las decisiones que David tomó en este momento. ¿Vale? Así que
Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar el próximo domingo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de disfrutar de esta pequeña porción de la palabra que nos revela tanto de la vida de David, tanto Dios de su vida privada. Y es a partir de aquí, Señor, que deseamos nosotros también prestar atención a nuestras decisiones, a lo que nosotros nos cautiva y nos puede venir a la mente, Señor, y actuar en nuestros pensamientos. Señor, yo te ruego por la vida de cada uno de nosotros que forjes nuestro carácter y nos lleves, Dios, a meditar en nuestras decisiones, en nuestras acciones y en todo aquello que nos parece bueno o atractivo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te pedimos que sea tu Espíritu con nosotros una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.